Buenas y santas, ya no queda, por suerte. Hoy les presentamos las inquietantes conexiones de Gabriela. Buenas y santas. Desde muy pequeña Gabriela tiene un don, y es que puede conectarse con energías que no han pasado hacia el otro lado. Le han pasado cosas como, por ejemplo, abrazar a alguien y saber que esa es la última vez que lo va a hacer. En una oportunidad, Gabriela, que es maestra jardinera, tuvo a un niño que se llamaba Matías. Este niño era autista y entre las pocas cosas que podía hacer era pronunciar su nombre, el de Gabriela, el de su seño, porque la quería muchísimo. Una noche, ella soñó con Matías y soñó que él le acariciaba la cara y le decía que no se preocupe, que iba a cuidar mucho de su jardín. Después de este sueño, el niño faltó por 2 días al jardincito. Así que Gabriela llamó por teléfono a sus padres, quienes le comentaron que Matías estaba internado. Al otro día, Matías falleció. 9 años después, la abuela de Gabriela, que solía ir al cementerio, porque efectivamente es una de esas personas que va a visitar a sus muertos, a honrarlos y además a honrar a otros muertos. Le llevaba flores a sus muertos y a otros con quienes se iba encariñando. Pobrecito. Una mañana estaba haciendo esto, repartiendo las flores en las distintas tumbas y ve venir corriendo un niño muy feliz. Y este niño se para adelante de ella y le dice que él iba al jardín y que quería mucho, mucho a su seño. A la abuela de Gabriela le llamó mucho la atención porque esta misma situación pasó en otra oportunidad. El mismo niño, con el que se quedó hablando un poco más. Una tarde fue a casa de Gabriela y le comentó esta situación, pensando que tal vez este niño era alumnito de Gabriela. Gabriela comenzó a sacar fotos de todos sus alumnitos y era un álbum donde habían fotos de distintos años. Al ver las fotos, la abuela le dijo: ¿qué hace acá el nene del cementerio? Su abuela había reconocido en esas fotos a Matías. En otra ocasión, donde Gabriela tuvo una experiencia estremecedora, fue con el siniestro asesinato de Fernanda. Fue un femicidio que se produjo en Rincón de los Sauces, ciudad petrolera de la provincia del Neuquén. El marido de Gabriela es un reconocido abogado penalista y junto con Gabriela trabajan en equipo. ¿Por qué les digo esto? Porque Gabriela y su marido conocían a Fernanda. Fernanda estaba embarazada de 7 meses y hacía ya 2 días que no aparecía. En eso llega la noticia de que había aparecido un cadáver de una mujer embarazada completamente calcinada. Inmediatamente Gabriela, su marido y un fiscal viajaron a altas horas de la madrugada para llegar a ayudar a sus familiares. En el viaje, Gabriela se quedó dormida y tuvo un sueño muy aterrador. Soñó que le tiraban del pelo, que sentía muchísimo, muchísimo dolor. Sintió muchísimo dolor en su tobillo. Visualizó como que si la estuvieran metiendo dentro de una camioneta.
que según ella, para ella era una camioneta utilitaria, y después muchísimo dolor en el tobillo y luego en la espalda. Despertó llorando, acongojada, con muchísimo dolor en el cuerpo. Todavía sentía la sensación de ese dolor que le recorría esas partes del cuerpo. Su marido y el fiscal le preguntaron qué había pasado, por qué se había despertado de esa manera llorando. Y Gabriela les contó este sueño. Les contó el dolor de su cuero cabelludo, me arrancaban el pelo, de su tobillo, de la camioneta y del dolor de espaldas. Mucho dolor. Cuando llegaron al lugar de los hechos, vieron una pira y un cadáver completamente calcinado. 2 semanas después, a casa de Gabriela llama el fiscal y le pregunta ¿Alguien te llamó, te dijo algo? si alguien se había contactado con ella con respecto al asesinato de Fernanda. ¿Segura? Gabriela no entiende por qué la pregunta. ¿Segura que nadie te dijo nada? Y el fiscal le vuelve a repetir. Es muy importante para la causa. Que por favor, era muy importante que le dijera si alguien se había comunicado con ella con respecto a cómo había muerto Fernanda. Gabriela le dijo que no. Y el fiscal le contó que una vez hecha la autopsia, se había descubierto que a Fernanda le habían tirado del pelo hasta sacarle pedazos del cuero cabelludo, que tenía un tobillo quebrado, que luego se darían cuenta que fue cuando la subieron a una camioneta utilitaria, y además tenía 5 puñaladas en la espalda. ¿Lo que vos sentiste? Gabriela había podido sentir lo que le había pasado a Fernanda. De alguna manera, Fernanda había logrado que a través de ese sueño Gabriela supiese lo que le habían hecho. El día del juicio de Fernanda, la defensa de los acusados pedía por favor que saquen una serie de pruebas que estaban a la vista de todos en pleno juicio. Se estaba discutiendo eso cuando en un momento, en la mesa donde se encontraban estas pruebas, había una horqueta en forma de V corta. Esa horqueta tenía en una de sus puntas pintado un color verde manzana. Esa horqueta se había encontrado en la pira donde habían quemado a Fernanda, y el departamento donde vivían 3 de los acusados estaba pintado de color verde manzana. Al parecer, esa horqueta había sido en su momento el instrumento para revolver esa pintura, pero luego fue parte de la pira donde quemaron a Fernanda. Como les decía, en medio de ese juicio, de repente, mientras se estaba discutiendo que estén o no estén esas pruebas a la vista de todos, esta horqueta en forma de V rodó 3 veces sobre la mesa. El juez decidió llamar a cuarto intermedio. Todos quedaron boquiabiertos. No lo podían creer. Esa horqueta estaba cerca del juez. No había viento, no habían ventanas que podrían haber estado abiertas, y todos sabemos que una horqueta, por más viento que haya, no podría rodar 3 veces. Cuando volvieron de ese cuarto intermedio, el juez decidió que las pruebas quedarían ahí, a la vista de todos. Gabriela también nos cuenta que sufre desmayos
cuando alguien cercano va a morir. Le pasó con su padre. Y le pasó también en una oportunidad donde en la casa de al lado estaban asesinando a una persona. Gabriela intentó en muchas oportunidades entender y averiguar qué era y por qué le pasaba esto a ella. Y en una de estas oportunidades, como les decía, una amiga la llevó a ver a un cura. Este cura le dijo que ella tenía una especie de poder. Podía llegar a ver a las personas que todavía no habían pasado al otro plano. Y que estas personas intuían este poder que tenía. Por eso es que se acercaban por ayuda. En otra oportunidad, Gabriela iba caminando un mediodía hacia su trabajo y se encontró con la mamá de unas amigas de ella. Le llamó la atención lo linda que estaba. Tenía puesto un vestido rosa muy elegante. Así que cuando llegó a su trabajo se encontró con otra amiga de ella, quien la estaba esperando. Gabriela le comentó a su amiga que había visto recién a Sandra, a la mamá de las chicas, que estaba hermosa y qué bien se mantenía. Su amiga se enojó. ¿De qué estás hablando? Le gritó, la trató mal y ella no entendía por qué. ¿Vos me estás cargando? Hasta que ¿Qué me decís? le dijo que venía a buscarla porque la mamá de las chicas, Sandra, había fallecido. Gabriela no podía creer lo que había pasado. Ella la había visto recién por la calle, la había saludado, muy compungida y sin entender demasiado. Llegó al velatorio y ahí estaba, en el cajón, hermosa como la había visto ella, y con un precioso vestido rosado. Gabriela, como muchos de nosotros, en algún momento fue a parar a alguna bruja o alguien que tira las cartas, que lee las manos. Y en varias oportunidades le dijeron que ella tenía 4 hijos. Gabriela siempre los corregía y les decía que no, que tenía 2 hijas y un hijo. Pero siempre le retrucaban y le decían que tenía 3 hijas y un hijo. Así es como en una oportunidad, en su casa de toda la vida, la chica, la mujer que limpiaba en su casa, estaba muy asustada porque un día estaba limpiando y en el comedor vio a una niña de 5 o 6 años que la miraba. Ahí estaba. Y que estaba jugando. Ahí estaba. En el comedor. Una muchachita de rulito. Esta niña tenía muchos rulos. Y así como la vio, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Gabriela pensó que quizás de eso estarían hablando estas personas, de su 4ª hija. En otra oportunidad, la casa estaba vacía hace bastante tiempo porque pensaba venderla. Se acercó una mujer con 2 niños pequeños, de 6 y 8 años aproximadamente, y mientras les mostraba la casa, los niños se quedaron dibujando sobre la tierra que había en una mesita ratona del living. Era una mesita ratona de vidrio que el polvo había dejado como una buena pizarra para dibujar ahí. En esos momentos, ellas se acercaron a los nenes y vieron que estaban dibujando. Les preguntaron quién había dibujado cada uno y cada uno se asignó
uno de los dibujos. Pero había un tercer dibujo. La mamá de ellos le preguntó quién había dibujado ese. Y los niños le dijeron, la nena. Gabriela preguntó, ¿qué nena? La nena de Rulitos, que está acá, le dijeron. Muchos son los que han visto a esta niña. En una oportunidad, Gabriela contrató a un hombre para que venga a limpiar su casa de estas energías. Y sin decirle absolutamente nada, este hombre le dijo que en esa casa habitaba una niña de 5 o 6 años, de Rulitos, y que había adoptado a Gabriela como su madre. Le recomendó que le diga a la niña que siga su camino, que vaya hacia la paz, hacia el cielo, hacia el camino que corresponde. Pero cada vez que Gabriela decidía invitarla a que se vaya, pasaban muchas cosas en la casa. Se rompían las persianas, se rompían cosas, se caían vasos de la mesa sin que nadie los toque. Así que en varias oportunidades, Gabriela no solamente se vio retando a sus hijos, sino también a esta niña. Y vamos con este último caso. Gabriela nos contó la historia de una muñeca. ¿Y cómo le vamos a decir a este caso? El caso de la muñeca de Rosana. Rosana era la madre de la pareja de Gabriela, que falleció antes de que conociera a su marido. Como recuerdo, su marido tenía esta muñeca. ¿Cómo era esta muñeca? Eran estas muñecas grandes, con las piernas rígidas, que podía caminar y podía hablar también. Estas muñecas contaban con disquitos de 2 o 3 disquitos de colores que podían reproducir distintas frases. Pero esta muñeca, por el tiempo y porque nadie había podido cuidarla demasiado, tenía las pilas sulfatadas, no tenía los discos y tampoco podía caminar por esto. Así que estaba solamente de adorno en la habitación de una de sus hijas. En una oportunidad, Gabriela estaba hablando con su hija en el dormitorio de ella y deciden ir por el pasillo hacia el comedor. Cuando estaban yendo, pasan por la puerta del dormitorio de su hija y ven que la muñeca de Rosana estaba caminando. Su hija se puso muy contenta y le dijo: «Mamá, la muñeca está caminando». Gabriela entró en pánico. Ella sabía que esa muñeca no funcionaba. Así que inmediatamente fue y la levantó. Le levantó el vestido, buscó sacarle la tapa y descubrió que no tenía pilas. Esta situación la alteró bastante a Gabriela, al punto que se lo contó a su cuñada. Y su cuñada le dijo que era muy extraño porque ese día se cumplía otro aniversario de la muerte de su madre. Y llegamos al final de esta historia. Espero que te haya gustado. Nos ayudarías mucho si te suscribís. Y también toca la campanita, que te va a avisar cada vez que subamos historias. Estos casos los estamos subiendo todos los sábados a las 20 horas. Acá tenés nuestras redes sociales. Y nuestro mail es buenasysantas@gmail.com.
gmail.com. Esperamos que nuestro próximo caso sea el tuyo. Buenas y santas, ya no quedan.